Hagamos memoria. El Estado atacó el Estado, o sea, es la única masacre en el mundo que se ha sucedido, donde el Estado ataca a sus propios funcionarios. Nunca ha habido respeto por las víctimas. Por eso aquí no se detiene, digamos, la violencia, porque no hay justicia, y sobre todo porque se utilizan todo tipo de medios y artimañas para estigmatizar a ciudadanos colombianos decentes, honestos. De Juan Alberto Montero Fuentes. Él desapareció en octubre de 1987 en el caso de 19 comerciantes. Juan Alberto era una persona de la sociedad colombiana, una persona que no tenía vínculos con nadie de paramilitarismo, ni de guerrilla, ni nada. Era una persona comerciante, era una persona que vivía para su familia, para su mamá, para sus hermanos, para mi hija y para mí. Él salió en búsqueda de su cuñado, el cual desaparecieron. Él fue con un amigo y él también fue desaparecido en esos hechos. Los 17 comerciantes fueron masacrados, fueron colocados como costales de entrenamiento y fueron cortados en pedacitos y los botaron, no se sabe si en Cañocristales, en las orillas del río Magdalena. La verdad, esa parte no se ha podido esclarecer aún después de tantos años, 25 años ya, 26 años cumplen en octubre. Y aún todavía no se puede esclarecer. Juan salió con su hermana desde Bucaramanga, ella se quedó en La Dorada y él se fue con un amigo. Lo que se sabe es que en una parte de Puerto Triunfo también fueron ellos interceptados y ellos también los masacraron y los cortaron en pedacitos y también fueron lanzados a algún sitio del Magdalena Medio. Efectivamente, ellos fueron señalados como guerrilleros, los comerciantes, solo porque no les pagaban los impuestos que cobraban cuando pasaban por ahí a los paramilitares. Y además también esa orden fue dada por uno de los militares de la zona, Hernando Nava Rubio, y también Farjani de ellas, que observaron ese punto y, digamos, los tildaron de que eran guerrilleros que traían armas, y ese fue el pretexto de justificación para darles muerte. Pero en realidad, digamos, era aparentemente, hasta donde se logró evidenciar, por no pagar impuestos a los paramilitares. Este caso del año 87 fue realmente tal vez la primera gran masacre, digamos, cometida por paramilitares con toda la colaboración y ayuda de los militares de la zona. Realmente la investigación duró, digamos, del 87 hasta el 96, 9 años
años después se vinculó por primera vez, digamos, en los 90 se vincularon paramilitares y sobre todo por la confesión que hubo de Alonso Baquero, alias el Negro Vladimir, que cometió muchas masacres, la de Segovia, la de La Rochela, que fue posterior, las otras, la de Segovia fue en el año 88, igual que la de La Rochela. Y bueno, muchas masacres en la zona militar de Puerto Boyacá, porque el Negro Vladimir era el comandante paramilitar en Puerto Berrío, donde habían 12 batallones del ejército y una brigada. Los paramilitares podían entrar a los batallones. El pretexto que dieron era que ellos iban a llevar armamento para la guerrilla, siendo eso mentiras, porque pues los primeros 17 comerciantes lo que hacían era llevar mercancía para Medellín, y en el caso de Juan, de mi esposo, y su amigo, ellos fue en búsqueda de su cuñado. Inicialmente se procesaron y condenaron a aproximadamente 10 paramilitares, incluido el Negro Vladimir. Otros fallecieron, y en el año 96, por la presión internacional y de las víctimas, digamos, se vinculó, claro, y con la evidencia que había, al general Faruk Yanine Díaz, al coronel Hernando Navarrubio, Oscar Jesús Echandía y el sargento Otomí Hernández Arciniegas, que también este último fue condenado también como cómplice de la masacre de La Rochela. Estos 4 militares fueron vinculados en el 96, y apenas se les despidió la medida de detención preventiva, enseguida se entrabó por parte del fuero castrense una colisión de competencias, y por eso ese caso fue sustraído, fue arrebatado de la jurisdicción ordinaria y enviado a la jurisdicción castrense, donde por supuesto no les fue digamos hecho efectiva ninguna medida de aseguramiento, y al poco tiempo fueron absueltos de los cargos. A raíz de eso, pues la Comisión Colombiana de Juristas presentó una demanda internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente la Corte Interamericana en el 2004, en septiembre del 2004, declaró el Estado responsable por esta masacre. El Estado colombiano fue hallado responsable porque se pudo demostrar que dentro de la desaparición de mi esposo y las otras 18 personas estaban involucrados los militares de este país, entre esos el general Faruk Yanine Díaz y otros, sargento Otoniel Hernández y otros militares de nuestro país. El caso de 9 comerciantes fue uno de los hechos de terror más escabrosos que partió la historia de Colombia en cuanto al inicio de este tipo de acciones del ejército utilizando paramilitares, y que se extendió a todo el país, y por no ser controlado pues se amplió mucho más, y por supuesto la responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos humanos, que es una de las principales funciones y deberes constitucionales, pues se dejó a un lado, y con el sofisma, con el pretexto de atacar, de combatir la guerrilla, utilizaron todo este tipo de escuadrones de la muerte, y por supuesto estos hechos, tantas masacres que ocurrieron en la década del 80 y 90, la mayoría están en impunidad. El caso de 9 comerciantes es una prueba de ello, en el sentido de que los grandes, digamos, promotores, los altos mandos militares involucrados, no han sido judicializados ni investigados. La Corte Interamericana determinó algunas medidas de reparación, por supuesto también la orden de que se siguiera investigando a fondo la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos,
y también es que se edificara un monumento en memoria de estos desaparecidos. Eso fue en el año 2004. A la hora actual llevamos 9 años y no se ha hecho efectiva esa medida del monumento. Incluso la Comisión Colombiana tuvo que presentar una acción de tutela que este año salió efectiva, ordenándola al gobierno, y pues tenemos previsto que se cumpla la orden de la Corte Interamericana, por lo menos para que las víctimas tengan, digamos, un reposo, alguna tumba donde presentar, que es como el símbolo que tienen ellos de ese monumento, la significancia de poder tener alguna tumba donde rendirles honores a sus familiares. El monumento para nosotros significa que se pueda demostrar y que se pueda mostrar al país y ojalá ante todo el mundo que la impunidad sigue latente. Para nosotros el monumento no quiere decir que vayamos a hacer un duelo, no. Nosotros seguiremos luchando porque nos digan dónde están ellos. Para nosotros no va a ser la terminación, va a ser algo para que el mundo se dé cuenta de que sí están pasando cosas en este país, de que pregunten y esto por qué, y se les pueda contar a la gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, y que el mundo entero se dé cuenta de la impunidad de este país. Sobreviven 3 personas. Ellos fundamentalmente quedaron en la parte de abajo, es decir, les quedaron los otros cadáveres encima, y ellos a su vez estaban heridos. Hasta donde recuerdo, en los dictámenes de medicina legal hay por lo menos de 3 a 6 impactos de fusil cada uno. Es decir, estaban heridos, y como quedaron en la parte de abajo, ahí hubo tiros de gracia, entonces a la mayoría les dispararon después en la cabeza, y ellos quedaron pues con todos esos restos de cráneo y de cerebro encima. Entonces ellos se quedaron quietos, fingieron que habían fallecido, y como a la media hora, ya cuando no escucharon ningún ruido ni cosas así por el estilo, alguno de ellos gritó y dijo que si alguien estaba vivo. Y después, como a los 2 minutos, le respondió uno, y después como a los 5 minutos respondió el otro. Bueno, en una condición muy dura, arrastrándose, pues se logran ubicar en uno de los vehículos. Uno de ellos, que era conductor técnico, logra prenderlo, y se suben al mismo y avanzan hacia Bucaramanga, hacia Barranca Bermeja. Jesús Villamizar, o Chucho Villamizar, fotógrafo en aquel momento de vanguardia, que iba a hacer ese registro trágico de los hechos y que lo sacó de allá usted, iba a estar hoy presente y no pudo llegar. ¿Usted qué mensaje le manda hoy a Jesús Villamizar? Primero que todo, al señor Villamizar le voy a mandar en nombre mío y de mi familia mis más sentidos agradecimientos por haberme salvado la vida. Que me quiero encontrar con él, sí, en algún lugar para darle por lo menos un abrazo de gratitud especial. Quedaron 3 sobrevivientes, ellos fueron parte fundamental en la investigación porque colaboraron. Cuando ellos identifican a Vladimir y Vladimir ya rinde sus versiones y sus declaraciones, se empiezan a esclarecer los hechos, que no fue el Frente de la FARC, sino que esa era la idea que ellos querían hacer ver, que había sido Frente de la FARC y no los paramilitares.
De hecho había colaborado Gacha, Tiberio Villarreal, ellos habían estado en las reuniones. Esto ya venía fraguado desde antes porque ellos no querían que se esclareciera lo de los 19 comerciantes y las desapariciones forzadas y los crímenes de los campesinos de la zona del Magdalena Medio que se venía sucediendo años atrás, desde el 86-87, y de hecho la masacre fue en el 89. Alonso de Jesús Vaquero dijo en las indagatorias que en el proceso habían colaborado Farulla Minerías, el general Vaca Perilla, el general Juan Salcedo Lora, que todos ellos colaboraban en todas las operaciones, les daban el armamento, les daban el entrenamiento, hacían operativos conjuntos, realizaban operaciones en toda la región. Les suministraban armas en determinadas ocasiones, les daban armas con salvoconducto en otros casos. Y hay algunas cosas que se mencionan, es decir, el problema para nosotros no es, como dice Vladimir, que el general Vaca Perilla decía que los crímenes había que cometerlos, pero de a uno, y no en masacres, porque eso era llamativo, eso representaba un problema para la opinión pública, que esas denuncias no eran correctas, que eso no, políticamente no se debería hacer así. Pero estaba totalmente de acuerdo con que había que eliminar a la gente. Y Farulla Minerías decía que esa era la única operación exitosa que había hecho Vladimir, que eso era lo mejor que había hecho, porque eso sí representaba un escarmiento hacia la rama judicial para que no se metiera en lo que no debía. Desafortunadamente, el proceso de paz tiene muchos enemigos. Hay gente que no quiere que contemos las verdades, quieren que perdamos los beneficios, que nos extraditen para que no podamos contar las verdades o que nos manden a patios comunes a diferentes cárceles para dentro de esos patios comunes asesinen a quienes excluyan del proceso de justicia y paz y no se cuenten las verdades. Tiene demasiados enemigos este proceso. En el año 95 es amenazado Alonso Jesús Vaquero y su familia para que no confiese los hechos, para que no informe cómo se había hecho, cómo se había planificado, quiénes participaron, etcétera, etcétera. Producto de estas amenazas, él confiesa ante la fiscalía lo que había pasado realmente. Y ahí es cuando él comienza a narrar la forma, toda su historia, desde cuando estaba en la guerrilla, después cómo se desvincula, cómo pasa a ser parte de la fuerza pública, cómo entra a formar y a estructurar la estructura paramilitar por dirección del ejército, es decir, cómo participan en cursos de entrenamiento. Por esa época trajeron al general, al Jair Klein, mercenario israelí, y allí recibieron, digamos, todo tipo de clase, entrenamiento en explosivos y en formas de tortura, todos los paramilitares. Se dice incluso que la tortura y descuartizamiento de los paramilitares fue uno de los entrenamientos que tuvieron los paramilitares para poder formarse en esas lides. Hay que estudiar muy bien las declaraciones de Jair Klein cuando él explica que él no cometió ningún delito porque él fue invitado específicamente por el Estado colombiano, que entró por el aeropuerto, que entró con todas las condiciones, que fue recibido por el Ministerio de la Defensa, que fue contratado y pago por el Ministerio de la Defensa, y por esa razón es que no lo extraditan a Colombia, entre otras cosas.
Que hay fuerzas oscuras, lo digo en mis palabras, fuerzas oscuras afuera, claro, hay militares involucrados, está el excongresista Tiberio Villarreal, y de hecho en ese momento cuando está el teniente Andrade Otoniel Quintana, que era capitán, ostentaban esos cargos, pero ahorita en este momento han de ser de rango más alto. Hombre, no les conviene que los investiguen, y acá hay la forma de manejar eso para que no se siga la investigación, que nos están haciendo como dilatar el proceso nuevamente. En el proceso penal, en el caso de Faruk Yamine Díaz, pues él falleció y la Fiscalía no alcanzó, entre comillas, a resolver la situación judicial. En el caso de Vaca Perilla y de Juan Salcedo Lora y de Tiberio Villarreal Ramos, la Fiscalía hace una argumentación del siguiente tenor, diciendo pues que el señor Alonso Jesús Vaquero Abuelo pues tenía animadversión, tenía deseos de venganza contra estas personas, y que en consecuencia esa declaración tenía muchas dudas, muchas contradicciones, que no era clara en señalar la responsabilidad y la participación en la masacre, que no estaba clara la participación en el concierto para delinquir. En consecuencia, no les dicta medida de aseguramiento. En el caso del teniente Andrade, la Fiscalía pues, lo vincula por concierto para delinquir, no lo vinculan en la masacre por omisión, y al finalizar logramos que se le condene como reo ausente por concierto para delinquir únicamente, no por la masacre. Y está condenado en esas condiciones por un juez penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, pero no se ha logrado su captura. Ahí es importante determinar que se logra, por lo menos que judicialmente se diga, que el concierto para delinquir, cuando está asociado para realizar homicidios o desapariciones o tortura de personas, en estas estructuras criminales, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, el concierto hace parte de los crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles. Producto de todo el trabajo de derechos humanos que se ha hecho en el país y a la actuación de muchos funcionarios de la rama judicial, se ha logrado en cerca del 2% de los casos de violación de derechos humanos en el país un proceso de esclarecimiento y algo de sanción a los responsables. Es decir, producto de eso tenemos cerca de 2.300 militares presos, algunos ya condenados, y tenemos cerca de 12.000 miembros de la fuerza pública por vincular a los gobiernos que están identificados totalmente. Por ejemplo, en el caso de la masacre del 16 de mayo del 98 en Barranca Bermeja, hay 8 militares vinculados al proceso desde el año 2006-2007. Y de acuerdo con las normas legales tienen 20 días, cuando son más de 3 los vinculados, para resolver la situación jurídica. Llevamos 6 años para que les resuelva la situación jurídica y no lo han querido hacer. Y hay 14 miembros más de la fuerza pública identificados que participaron en los crímenes y no los han querido vincular al proceso. Encontraron la muerte de una forma cruel, y lo peor es gestada por el mismo Estado. Entonces, eso duele más, tenerle uno que decir a sus hijos. Desafortunadamente, el Estado se encargó de esto. Y al igual que como se encargó de matarlos, también se ha encargado de que no haya justicia. Con respecto a los crímenes de lesa humanidad y en el caso específico de La Rochela y todas las otras masacres, si usted me dijera que calificara la impunidad en mi país, de 100 la califico con 101. El 98% de los crímenes permanecen en la impunidad total. Esa impunidad es histórica, es estructural. En el caso del paramilitarismo, de los 40.000 desmovilizados que se dieron, incluidos los que estaban presos, por Justicia y Paz
solamente han ratificado las declaraciones 685 según los datos que nosotros tenemos, que nos han dado oficialmente. De esos hay 14 sentencias en 8 años de trabajo. De las 14 sentencias hay 9 que están ejecutoriadas y todas las sentencias son parciales. Es decir, no es por la totalidad de los crímenes, no, es parcial. Por un bloque, o por un frente, o por un grupito de víctimas. Eso quiere decir que las investigaciones tienen que continuar contra ellos. En 14 sentencias solamente se ha avanzado en reparación a las víctimas en un caso, que es el de Mampuján. El 90% de todos los conflictos y violencias es eso, la población civil, la gran víctima, y eso lo dicen todas las cifras que hablan sobre violaciones, de desapariciones. Es incluso hasta curioso que un país como Colombia supere la cifra de desapariciones forzadas del Cono Sur. Digamos, con todo esto de Justicia y Paz se ha develado realmente unas cifras escabrosas que nadie pensó que ocurrían en materia de desapariciones forzadas, y con estrategias que superaron todos los límites o lo que se pensaba que era lo peor en el caso de la dictadura de Pinochet o de Videla en Argentina. Seguiremos hasta el fin tratando y luchando por todos los medios que haya justicia, ¿sí? En la masacre de La Rochela, en el Palacio de Justicia, en los 19 comerciantes, en todas, porque a partir de liderar esta lucha por la justicia hemos encontrado en el camino mujeres que, como nosotras, las que estamos abanderando la justicia por la masacre de La Rochela, también lo están haciendo por sus hijos, por sus esposos que han muerto en masacres. Entonces nos volvimos una familia. Pienso que cada desilusión que nos da el Estado con el tema de la justicia, eso nos fortalece más para seguir adelante. Cuando se conoce la verdad hay justicia, cuando hay justicia no hay impunidad, y aparte de eso, ¿en qué estamos trabajando? En que no haya olvido, que se haga memoria, y para que los hechos no se vuelvan a repetir. Que los hechos que configuran la masacre de La Rochela son únicos y que no pueden repetirse. Además, la muerte es real, así como nuestro dolor también lo es. Pero no habrá olvido deliberado que pueda facilitar acciones aún más violentas. Así es como entiendo la máxima de que el pueblo que no conoce ni asume su historia está obligado a protegerla. Todo el error no ha cesado. Es desafortunado que pasamos de tiempo en tiempo y seguimos con más violencia, con más paramilitares, con la crimen, le cambiamos razón social, narcotráfico, etcétera, porque eso también estaba imbuido con ese combustible. Y yo creo que es fundamental que la sociedad colombiana, todos asumamos responsabilidad en el sentido de por lo menos tener conciencia y exigir las acciones legales y legítimas de respeto a la dignidad de los seres humanos. Me arrepiento haber tenido que vincularme en un conflicto cuando el Estado no asume su responsabilidad, cuando el Estado te induce a que lo haga, cuando el gobierno o los gobiernos de turno no han tenido la responsabilidad para solucionar los problemas que se le presentan a las poblaciones, y estas poblaciones exigen muy mínima cosa. Exigen tener educación, salud, vías de penetración, comunicación, trabajo. Hombre, nuestros pobladores exigen muy pocas cosas tan fáciles para dárselas, tan complicados para que nuestros políticos lo entiendan, y desafortunadamente no hacen sino saquear las administraciones públicas, mirar cómo legislan en beneficio particular y no en beneficio de las regiones y del país. Le tengo mucho miedo a la soledad, porque en el tiempo que sucedieron los hechos y eso, nos tocó vivir una soledad muy amarga con nuestras familias. Mi mayor sueño
es poder a mi hija entregarle una sentencia donde diga que las personas, los seres absurdos que le quitaron la vida a su papá, han sido judicializados, están pagando una condena por la muerte de él y la muerte de sus compañeros. Ese día yo sería feliz, porque sé que en mi hija hay una esperanza tan grande como la que yo tengo de poder llegar a ese momento. Entonces, yo creo que ni siquiera es solo mi sueño, sino el sueño de mi hija también. Después de estos 24 años, sueño con que un día me diga que ellos fueron condenados, los responsables de la masacre, los que no permitieron que tuvieran un hogar, los que no permitieron que mis hijos disfrutaran un padre, se los privaron de muchas cosas. Con eso sueño, que haya justicia.